Mi hija me dejó en el asilo para viajar con su nueva suegra, pero no sin antes convertirme en el telón de fondo de su nueva vida, esconderme de las visitas y llamarme demasiado simple. Me llamo Sofía, tengo 67 años, y por primera vez en mi vida estoy empezando a entender lo que es ser vista por mí misma. Pero antes de contarles cómo sucedió todo esto, díganme en los comentarios, ¿desde dónde me están escuchando ahora? Esta historia comienza con una nota, una hoja doblada en 4 con letras apresuradas y una frase que resonó como una bofetada. Mamá, aquí estás mejor. Son solo unos días. ¿Mejor para mí? Lo dijo con una sonrisa forzada, los ojos pegados al móvil, como si cada segundo con la pantalla apagada fuera un desperdicio. Esmeralda, mi única hija, mi niña. La razón por la que, durante décadas, me levanté temprano, enfrenté autobuses llenos, vendí almuerzos para comprar cenas, dejé de comprar ropa nueva para que ella tuviera libros. Era un lunes nublado. Esas nubes que parecen anunciar que algo va a cambiar, aunque no sepamos qué. Entramos en el coche y ella habló con esa voz suave, ensayada, como si estuviera vendiendo una idea. Mamá, hoy quiero llevarte a un lugar especial. Te va a gustar. Es tranquilo, cómodo, con gente de tu edad. Es solo por unos días. Te juro que será bueno. La última vez que escuché este tipo de promesa fue cuando su padre juró que volvería con las maletas al final de la tarde. Yo tenía 2 meses de embarazo. Él fue a buscar cigarrillos y volvió 2 años después para decir que vivía con otra persona. Pero con Esmeralda siempre creí que sería diferente. Yo fui todo para ella, la madre, el padre, la red de apoyo. Fui el regazo en plena madrugada y el paraguas en los días de tormenta emocional. Cuando ella se separó, ese divorcio arrastrado y lleno de peleas, fui yo quien apareció con ollas, colchón y coraje. Dejé mi apartamento en alquiler y me fui a vivir con ella. Di mi nombre para garantizar un crédito cuando ella ya no tenía. Pasé a vivir en una pequeña habitación al lado de la lavandería. Y todo bien, me decía a mí misma, es temporal. Pero las cosas temporales tienen la pésima costumbre de volverse eternas cuando uno ama demasiado. El tal lugar especial era un asilo, pintado con colores neutros, flores artificiales en la entrada y un portón automático que tardaba en abrirse, como si supiera que nadie entra allí por voluntad propia. Ella me entregó una pequeña maleta con ruedas. Aquí tienes tus cosas, mamá, solo lo esencial. Vuelvo el domingo, ¿vale? Voy a viajar con Ricardo y su madre a Cancún. Hace mucho que planeamos este viaje. Cancún, la ciudad que yo solo veía por televisión en los reportajes de fin de año. Ella iba con la suegra, la nueva suegra. ¿Y yo? Yo obtuve una habitación con cama de madera, almohada baja y olor a lavanda caducada. No lloré, no discutí, solo entré. El empleado de la recepción fue amable. Me llamó doña Sofía y me ofreció té. Acepté como quien acepta una sentencia. Me senté en la cama y miré por la ventana. La vista era una pared beige. Intenté entender, intenté justificar. Es solo por unos días, dijo ella. Pero dentro de mí algo se rompió. No era tristeza, era vergüenza. Un tipo de vergüenza que no era mía, pero que sentía como si lo fuera. Pasé la noche despierta, escuchando el tic-tac del reloj y el suave ronquido de la señora de la habitación de al lado. Recordé cuando Esmeralda era pequeña y tuvo fiebre. Pasé 3 noches sin dormir, orando al pie de la cama. Recordé su primer trabajo, los pantalones de vestir que cosía a mano porque ella no podía comprar unos nuevos. Recordé cuando lloró por amor y yo fui la primera en decir que merecía más. ¿Y ahora? Ahora era yo quien lloraba por dentro y nadie para decir nada. A la mañana siguiente desayuné con calma. Me puse mi mejor blusa, la única que aún conservaba mi perfume de casa. Fui a la recepción y pedí permiso para usar el ordenador. La empleada, educada, accedió con una sonrisa. Entré en el banco, tecleé mi contraseña con los dedos temblorosos y cancelé, uno por uno. Tarjeta principal,
tarjetas adicionales, cuenta conjunta, todo a mi nombre, todo lo que yo sostenía. No por venganza, sino por respeto. Dejé una nota a la cuidadora. Gracias por todo, fuiste amable, pero este no es mi lugar. Con cariño, Sofía. Cogí mi maleta. Llamé a una amiga de la infancia, Yara, que vivía cerca de la estación de autobuses. Necesito un favor, solo para esta noche. En 3 horas tenía un billete en la mano. Destino, Cancún. No para encontrar a Esmeralda, sino para encontrarme a mí misma, porque la dignidad no se jubila y el corazón de madre también sabe alejarse. Ya bajaba hacia Cancún con tacones bajos, pintalabios nuevo y el alma lavada. Si hay algo que aprendí en la vida es que el desprecio no siempre grita. A veces viene vestido de silencio, de frases a medias, de una sutil petición para que te quedes más en la habitación hoy, mamá, solo para no molestar. Así fue como todo empezó a cambiar. Esmeralda siempre fue una niña determinada, inteligente, llena de opiniones. Heredó eso de mí, supongo. Pero con el tiempo, lo que era brillo se convirtió en prisa, y lo que antes era complicidad se volvió distancia. Después de que ella se separó, la casa se puso triste. Veía en su mirada un cansancio que no era físico, era un cansancio del alma, y por eso fui. Dejé mi apartamento, aquel por el que luché años para comprar, y lo alquilé. Dije que sería por poco tiempo, solo hasta que ella se recuperara. Llevé mis cosas en 2 maletas, como quien cambia de dirección y también de papel. De madre a cuidadora, de mujer a secundaria. Al principio estaba bien. Almorzábamos juntas, nos reíamos de tonterías en la televisión. Yo hacía sopa en los días fríos, dejaba notitas en el espejo con frases que a ella le gustaban. Pasará. Eres más fuerte de lo que piensas. Te quiero, hija. Ella nunca respondió, pero yo pensaba, es el duelo de la separación. Pronto volverá. Volvió, sí, pero diferente, más distante. Empezó a llegar tarde, a esconder el móvil, a sonreír sola mientras escribía mensajes. Fue entonces cuando conocí, o mejor dicho, oí hablar de Ricardo, un empresario del sector hotelero. Nunca me lo presentaron de verdad. Él venía, pero a mí me invitaban a no aparecer mucho. Mamá, hoy Ricardo pasará por aquí rapidito, ¿vale? Quédate en tu cuartito solo por hoy. Después hablamos. Después, siempre después. Empecé a notar que su presencia me causaba incomodidad. No porque sintiera celos, Dios me libre, sino porque cada vez que él venía, yo desaparecía, y ella lo permitía. Desaparecer se convirtió en mi lugar. Un día, sin querer, escuché una conversación de los dos. Yo estaba en la cocina lavando una taza, y ellos en su habitación. La puerta no cerraba bien. Él preguntó, ¿todavía vives con tu madre? Ella respondió en un tono que nunca olvidaré. Por ahora. Me ha ayudado mucho, pero ya sabes, es demasiado simple. No combina con el ambiente de mi nueva vida. Aquello me golpeó como una piedra. Demasiado simple. Como si la simplicidad fuera un defecto. Como si el hecho de haber ido en autobús toda la vida, usado ropa repetida y comprado muebles de segunda mano, me hiciera menos digna. Esa noche no cené. Me quedé sentada en la cama mirando el techo. Me sentí un mueble antiguo, útil, pero obsoleto. Después de eso, los viajes empezaron a surgir. Paseos que no me incluían, invitaciones sin espacio para uno más, y luego el tal viaje a Cancún. La escuché hablar por teléfono con la madre de Ricardo. Será maravilloso, iremos solo nosotras, la familia. Un momento íntimo, sin interferencias. Interferencia. Me convertí en una interferencia. A la semana siguiente, llegó con la idea del tal lugar especial. Dijo que iba a descansar, que era solo por unos días, que el lugar era bonito, organizado, con señoras de mi edad. Acepté, porque las madres tienen ese don ingrato de creer incluso cuando ya saben la respuesta. Pero en el fondo, yo ya lo sabía. Me dejaron allí no para descansar,
sino para desaparecer. En el camino, ella puso una lista de reproducción animada. Cantaba bajito como si fuera a una fiesta. Yo, en el asiento del pasajero, sostenía una maleta con 2 cambios de ropa y un par de chanclas. «Te va a gustar, mamá». La madre de Ricardo dijo que el lugar es genial y que necesitas un tiempo para ti, ¿verdad? La madre de Ricardo es así, era digna de viajar con ella. Cuando el portón del asilo se abrió, sentí un escalofrío. El lugar era bonito por fuera, pero había algo frío allí, un silencio que me incomodaba. Ella me entregó la nota doblada y me dio un beso en la frente. «Te quiero, ¿vale?» Me quedé mirando cómo el coche desaparecía por la calle, y allí, en medio del patio florido, lo entendí. No era por cansancio, era por vergüenza. Después de bloquear las tarjetas, me senté en el asiento trasero del autobús rumbo a Cancún. Miré por la ventana y respiré hondo. En el asiento de al lado, una chica preguntó, «¿Primera vez en la ciudad?» «Primera vez yendo hacia mí misma», respondí. Porque allí, en ese autobús rodando por la carretera, ya no era la madre que esperaba en el cuartito. Era solo Sofía, simple quizás, pero invisible, nunca más. Bajar en esa terminal de autobuses fue como salir de una concha. El viento olía a sal, los coches pasaban despacio, como si la ciudad entera hubiera aprendido a no tener prisa. Cancún no me esperaba y aún así me recibió con amabilidad. Compré un café en una cafetería cercana. Me senté en una mesa de plástico, puse mi maleta al lado y me quedé observando el movimiento. Familias riendo, jóvenes haciéndose selfies, señoras elegantes con ropa clara y bolsos de marca. Por un instante pensé en volver. Pensé si no era absurdo estar allí sola, con 67 años, con la cuenta bancaria bloqueada para terceros y un dolor en el pecho que todavía palpitaba. Pero entonces un niño pasó corriendo a mi lado y sonrió. Una de esas sonrisas espontáneas, sin juicio. Y yo le devolví la sonrisa. Quizás era eso lo que necesitaba, ser vista sin ser medida. Cogí un taxi sencillo y le pedí al conductor que me llevara hasta la orilla. No tenía reserva en ningún hotel, solo el deseo de ver el mar. Y cuando apareció el mar, ¡ah, qué bonito fue! El agua reflejaba el cielo como un espejo líquido y el sol parecía haber sido dibujado solo para mí ese día. Pedí que me dejara en una posada modesta. La recepcionista era una chica joven y educada, llamada Dulce. Cuando me vio, me ofreció una habitación con balcón y desayuno incluido. «¿Se quedará muchos días, señora?», preguntó ella. «No lo sé. Quizás solo lo suficiente para recordar quién soy». La habitación era sencilla, limpia y silenciosa. Tenía una cama suave, una mecedora en el balcón y una botella de agua sobre la cómoda. Me senté allí, me quité los zapatos y sentí el suelo frío. Y por primera vez en muchos años, no me sentí una intrusa. Encendí la televisión, pero la apagué enseguida. El sonido me molestaba. Estaba acostumbrada al silencio, pero ahora era mío y no impuesto por nadie. Cogí mi espejo de bolso y me miré. No con crítica, como hacía en casa, intentando esconder las canas o las arrugas en el rabillo de los ojos. Me miré con bondad, me vi guapa. No como enseñan las revistas, sino guapa porque por fin estaba allí, entera, de pie, incluso después de todo. A la mañana siguiente me puse un vestido ligero, uno de los pocos que traje, y fui a caminar por la arena. Mis pies se hundían lentamente y el mar venía a besar mis tobillos, como si me dijera, «perteneces». Me detuve en un puesto de agua de coco. El señor que atendía, de barba blanca y sonrisa amplia, entabló conversación. «¿Sola por aquí, joven?» «Acompañada de mí misma», respondí. Él rió. «La mejor compañía que existe». Y yo estuve de acuerdo, por primera vez sin mentir. Más tarde, me senté en un banco a la orilla del mar y observé a los grupos de alrededor. Y allí, en ese momento, me di cuenta de una cosa. No era la ciudad el problema, ni los demás. Era la forma en que me permití ser tratada durante tanto tiempo,
siempre disminuyéndome, siempre esperando que alguien me dijera, eres suficiente. Yo era suficiente. Siempre lo fui. Al final de la tarde, recibí un mensaje de Esmeralda. Mamá, intenté llamarte. ¿Dónde estás? El banco bloqueó todo. No puedo usar mis tarjetas. Por favor, respóndeme. Estoy desesperada. No respondí. Borré la notificación. ¿Quería saber dónde estaba? Que preguntara con sinceridad, no por conveniencia. Cené sola esa noche, en un restaurante pequeño, con manteles a cuadros y música instrumental. El camarero me trató con un respeto tranquilo, sin prisas, como si fuera una clienta importante. Pedí un plato que nunca antes había tenido el valor de pedir, risotto de camarones. Cuando llegó le saqué una foto. No para publicar, sino para recordar que yo también merecía cosas bonitas. Volví caminando a la posada, con el pelo suelto y el corazón menos oprimido. Desde el balcón, antes de dormir, miré el cielo y pensé en toda la vida que viví escondida detrás de la palabra madre, como si estuviera prohibido ser más que eso, como si mi valor solo existiera mientras estuviera sirviendo a alguien. Pero ahora era solo yo, y aunque doliera, era liberador. Esa noche dormí como hacía mucho tiempo que no lo hacía, sola, en paz, sin miedo de ser un estorbo. Me desperté con el móvil vibrando sobre la mesilla de noche. 3 llamadas perdidas, 4 mensajes nuevos, todos de la misma persona. Esmeralda. El sol aún no había salido por completo. La luz invadía la habitación despacito, como pidiendo permiso. Me senté en el borde de la cama, respiré hondo y miré la pantalla. Mamá, por favor, respóndeme. Desapareciste. Estoy desesperada. Me bloquearon la tarjeta en el restaurante. Pasé vergüenza. ¿Dónde estás? Llámame ahora. Desesperada. Pasó vergüenza. Curioso, ¿no? Justo ella, que me hizo desaparecer como quien esconde una mancha en el mantel, que me encerró en un lugar de silencio mientras sonreía a nuevas compañías, que dijo con todas las letras que yo era demasiado simple para convivir con su nueva vida. Ahora sentía vergüenza. Me levanté con calma, cogí mi cepillo de pelo y fui al espejo del baño. Me miré de nuevo, esta vez sin miedo a ver las marcas del tiempo. Cada arruga en mi rostro llevaba un nombre, un cansancio, una noche mal dormida por alguien que no era yo. Sabía reconocer los pliegues de mi historia. Y en ese espejo, por primera vez, no me dolieron. Volví a la habitación, me senté en la silla del balcón y me quedé allí un rato. El mar todavía susurraba allá abajo, y fue en ese momento cuando los recuerdos comenzaron a venir, uno tras otro, como olas rompiendo en mi memoria. La recordaba pequeña, Esmeralda, con el pelo pegado a la frente de tanto correr. Recordaba cuando se cayó de la bicicleta y gritó mi nombre antes siquiera de caer al suelo, cuando tuvo fiebre alta y durmió abrazada a mí toda la noche. Recordaba cada cumpleaños que hice sola, pegando globos con cinta adhesiva y soplando velas torcidas en el pastel. Recordaba los trabajos escolares que ella presentaba diciendo: «Mi madre me ayudó». Sí, yo ayudé. Ayudé a ser todo lo que ella es hoy. Cada parte de ella fue construida sobre los ladrillos que yo cargué. Pero también recordé los silencios, del día en que pasó el examen de admisión y me dijo en un tono seco: «Mamá, no necesitas acompañarme. Voy con el padre de Lorena». Del día en que reformó la casa y dijo que no iba a gastar en mi cuartito ahora, ¿vale? O de aquel cumpleaños mío en el que llegó solo por la noche, sin regalo, sin abrazo, solo con un «Ay, perdón, el día fue agitado». Y yo aceptaba, porque madre acepta. Pero aceptar no es olvidar, es solo guardar, a veces por demasiado tiempo. Volví a mirar el celular, pensé en responder, pero luego apareció otro mensaje. «¿Me estás castigando? ¿Qué mal te hice?». Cerré los ojos y contuve las lágrimas. Porque esa era la peor parte. Cuando nos hacen dudar de nuestro propio dolor,
cuando nos echan la culpa como si fuera una manta demasiado pesada para cuestionar. Me levanté, me di una ducha larga, me puse ropa clara y salí a caminar por la orilla. Necesitaba respirar. Mientras caminaba, noté a una señora sentada en un banco, con los ojos cerrados y una sonrisa tranquila. Debía tener unos 80 años. Llevaba un pañuelo de colores y sandalias de cuero. Me acerqué despacio y ella abrió los ojos. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», respondí sonriendo. «¿Usted es de aquí?» «No, solo estoy de paso». Ella asintió y luego dijo algo que me traspasó por completo. A veces necesitamos salir del lugar donde todo el mundo nos ve como un mueble. Solo así recordamos que todavía tenemos voz. Aquello me hizo un nudo en la garganta. Era como si ella supiera todo sin saber nada. Conversamos por unos minutos. Se llamaba Graciela. Era viuda. Vivía sola desde hacía años y decía que la mejor compañía de la vida era el propio silencio. Nos despedimos con un apretón de manos, uno de esos apretones que dicen «te veo». Volví a la posada sintiendo un nuevo tipo de fuerza. No era rabia, era claridad. Subí a la habitación. Me senté en la cama y releí todos los mensajes de mi hija. Algunos pedían disculpas, otros exigían respuesta. Uno de ellos decía: «¿Cómo tuviste el valor de hacerme esto?» «Ah, hija mía, valor tuve cuando dormí en el sofá de la fábrica para no dejarte sin leche. Valor tuve cuando fui sola a registrar tu nombre porque nadie quiso ir conmigo. Valor tuve cuando acepté vivir en un cuartito trasero mientras tú rehacías tu vida y me decías con los ojos que debía desaparecer cuando llegaran las visitas. Hacer lo que hice ahora fue solo supervivencia. No estaba desapareciendo por maldad, estaba existiendo, finalmente». Cogí un cuaderno del cajón de la mesilla de noche de la posada. Lo abrí en la primera página y escribí: «Lista de cosas que todavía quiero hacer. Primer punto: quedarme en una playa hasta el atardecer sin mirar el reloj. Segundo punto: comer algo que nunca tuve el valor de probar. Tercero: no disculparme por ser quien soy». Cerré el cuaderno, respiré hondo, sonreí. El móvil vibró de nuevo. Esta vez lo apagué. Porque ahora quien necesitaba una respuesta no era yo. Pasamos tanto tiempo tratando de ser aceptados que olvidamos preguntarnos si el lugar que nos rechaza merece nuestra presencia. Fue este pensamiento el que me despertó esa mañana, incluso antes de que el sol saliera por completo. El cielo en Cancún parecía estar en silencio conmigo. Ni viento, ni ruido, solo una luz azulada atravesando la cortina y recordándome que había comenzado un día más, pero que a diferencia de los otros, sería mío por completo. Me levanté despacio. Las piernas todavía sentían el peso de los días anteriores. No el peso de la edad, no. Era otro tipo de cansancio, el de quien cargó durante años el peso de ser olvidada viva. Abrí la ventana del balcón. La calle ya se movía poco a poco. Gente yendo a trabajar, gente yendo a caminar, gente yendo a ser alguien. Y yo, por primera vez, sin la obligación de ser nada para nadie, me senté en la silla del balcón como venía haciendo todas las mañanas desde que llegué. Solo que ese día algo era diferente. Por primera vez no estaba esperando la próxima notificación en el móvil. Por primera vez no estaba atrapada en la expectativa de un mensaje arrepentido. La verdad es que ya no esperaba nada de nadie, y era exactamente ahí donde estaba la libertad. Bajé, desayuné en la posada, agradecí a la chica de la recepción y salí sin rumbo. Caminé por calles que aún no conocía. Entré en un mercadillo de artesanía, conversé con una señora que vendía collares de piedra y escuché historias que no eran mías, pero que de alguna manera también me curaban. Compré un collar. No por el collar en sí, sino porque me sentía autorizada a darme algo bonito. Por la tarde, volví a la orilla. El mar estaba más agitado, espumando en los bordes, como si quisiera conversar. Me senté en un banco de cemento y me quedé mirando las olas. Me fijé en una familia con 3 niños. La madre exhausta, el padre intentando organizarlo todo y la abuela,
Esa sí me llamó la atención, con el pelo recogido en un moño y una sonrisa paciente en el rostro. Ella ayudaba sin desaparecer. Existía allí con dignidad. Aquello me tocó porque me di cuenta de que, a diferencia de mí, no estaba siendo tolerada, estaba siendo incluida. Y fue en ese instante cuando tomé mi decisión. No iba a volver. No a esa casa donde mi presencia era una molestia. No a esa habitación del fondo que llamaban espacio provisional desde hacía años. No a los «te quiero» que solo venían cuando faltaba algo en la tarjeta. No iba a volver para ser tolerada. Volví a la posada, entré en mi habitación y saqué mi única maleta del armario. La puse sobre la cama y me quedé mirándola. Todavía estaba casi llena. Casi no saqué nada de dentro en los últimos días, como si en el fondo todavía no hubiera creído que merecía quedarme. Pero ahora era diferente. Abrí la maleta, vacié todo, puse la ropa en los cajones, los zapatos en el rincón del armario, el cepillo en el bote del baño. Por primera vez desde que me dejaron en ese asilo, deshice las maletas con intención. Esa habitación era sencilla, pero me acogía. Cogí el móvil. Tenía 14 mensajes sin leer de Esmeralda, algunos suplicando, otros culpándome. Uno de ellos decía: «Si no vuelves para el domingo, entenderé que ya no quieres formar parte de mi vida». Leí, releí, y entonces respondí con calma, con la firmeza que solo llega cuando una se conoce por completo. «Esmeralda, nunca dejé de formar parte de tu vida, pero ahora estoy decidiendo volver a formar parte de la mía». Pulsé enviar y apagué el móvil. Lo puse en el cajón y fui al balcón. Lloraba, pero no de dolor. Era alivio. Alivio de no tener que pedir más espacio. Alivio de no necesitar disimular más. Esa noche, fui a cenar a un restaurante que pasaba por la calle cada vez que salía a caminar. Un lugar sencillo, iluminado con luces amarillas colgando del techo y olor a pan fresco saliendo de la cocina. Me senté sola, como venía haciendo, pero esta vez sin sentirme solitaria. El camarero vino y preguntó: «¿Espera a alguien?» Sonreí. «No, hoy ya no espero a nadie». Y esa frase me hizo bien, como si me hubiera quitado un nudo de la garganta. Comí despacio, saboreé todo. Cada bocado era un recuerdo que dejaba atrás. Cuando terminé, me levanté y caminé de regreso, mirando la ciudad como quien agradece, como quien, aún sin tenerlo todo, ya tiene lo que importa. Antes de dormir, escribí una carta, no para mi hija, sino para mí misma. «Querida Sofía, has pasado toda tu vida amando con todo lo que tenías. Ahora es el momento de aprender a amarte también. No fuiste hecha para quedarte en el backstage de tu propia historia. Tienes voz, tienes valor y tienes todo el derecho de elegir tu paz. No vuelvas, no te encorves, no te disculpes. Firmado, la mujer en la que te estás convirtiendo». Doblé la carta, la puse dentro de mi cuaderno de notas y me dormí. Esa noche, por primera vez, soñé conmigo misma, y en el sueño estaba bailando sola a la orilla del mar. Uno piensa que la libertad es algo grandioso, lleno de fuegos artificiales, con aplausos y público, pero no lo es. La verdadera libertad, a veces, es solo elegir dónde desayunar sin pedir permiso. Es caminar por la calle sin miedo a molestar. Es entrar en una tienda y saber que no necesitas explicarte para estar allí. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de un pajarito en el balcón. Era pequeño, grisáceo, con un pico fino y un canto repetitivo, casi insistente. Me quedé observándolo durante unos minutos. Parecía querer llamarme a la vida. Y fui. Me puse un vestido claro, me recogí el pelo en un moño ligero y bajé a la recepción. La chica, dulce, sonrió como siempre. «¿Durmió bien, doña Sofía?» «Mejor que en muchos años», respondí con sinceridad. Salí a caminar. Ya no había prisa en mí, ni vacío, solo presencia. Fui a un kiosco y compré un cuaderno nuevo, de esos sencillos de tapa dura. También pedí un bolígrafo azul,
de esos que deslizan fácil sobre el papel. Quería anotar las ideas que me venían a la cabeza desde que pisé esa ciudad. Me senté en un banco de piedra frente al mar. Abrí el cuaderno y escribí en la primera página: cosas que quiero mantener. Y comencé la lista. Caminar por la mañana sin móvil, desayunar sola con calma, dejar de explicarme tanto, permitirme reír en paz, no aceptar más migajas emocionales, mantener distancia de lo que me reduce, volver a escribir. Sí, volver a escribir. Porque hubo un tiempo, hace mucho, en que yo escribía antes de la maternidad, de las prisas, de las facturas, de que el mundo me empujara fuera de mí. Escribía cartas, poesías, pequeñas historias, siempre en secreto. Volví a la posada con ese deseo en el pecho. En la recepción, pregunté si había alguna biblioteca comunitaria en la ciudad. Dulce me dijo que sí, una muy encantadora en un barrio cerca del centro, mantenida por voluntarios. Tomé la dirección, subí a la habitación, me cambié y fui. La biblioteca era pequeña, acogedora, con estanterías de madera y olor a páginas antiguas. La chica que cuidaba el lugar, Xochitl, me recibió como si me conociera. Puedes sentarte donde quieras, querida. Aquí todo el mundo es bienvenido. Cogí un libro cualquiera. No importaba el título. Yo quería el silencio de las páginas, el sonido del papel al pasar, el placer de estar en un lugar donde nadie me miraba con pena o prisa. Después de una hora allí dentro, sentí ganas de hacer algo nuevo. Me acerqué a Xochitl y le pregunté: ¿necesitan ayuda por aquí? Ella me miró sorprendida. Siempre. Necesitamos gente para organizar los libros, para leer en voz alta a los ancianos e incluso para escribir cartas a nuestros donantes. ¿Usted escribe? Sonreí. Escribo, y creo que es hora de volver a practicar. Ella me entregó un blog con algunas orientaciones. Nada muy formal, algo sencillo. Una frase de agradecimiento aquí, una dedicatoria allá. Era exactamente el tipo de amabilidad que yo sabía hacer. Salí de allí con un propósito, y aquello me hizo sentir muy bien. Volví a la posada caminando despacio. De camino, pasé frente a un pequeño salón de belleza, de fachada modesta. Un cartel en la puerta decía: Corte 30. Entré por impulso. La chica del salón, llamada Carmen, me recibió con una sonrisa demasiado grande para el tamaño del lugar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cortar, solo eso. Quitar un poco del peso antiguo. Ella entendió. Me trató con delicadeza, preguntó poco, pero me miró a los ojos cuando era necesario. Y cuando terminó, me mostró en el espejo: mira, una nueva mujer. Miré y estuve de acuerdo. No porque el pelo estuviera diferente, sino porque por primera vez lo de fuera combinaba con lo que estaban haciendo por dentro. Volví a la posada con el corazón ligero y la cabeza también, literalmente. Cené un plato sencillo, me senté en el balcón, abrí mi nuevo cuaderno y escribí una página más. Hoy fui útil, no porque me lo exigieran, sino porque quise. Hice algo por mí y nadie se quejó. Hoy existí a mi manera y fui respetada en silencio. Esa noche no encendí el móvil, ni por curiosidad. Llevaba 2 días apagado. ¿Y qué paz me daba eso? El mundo exterior podía estar en colapso, pero dentro de mí, por primera vez, había espacio. Espacio para mí, para mi rutina, para mi nueva forma de vivir. Y dormir con esa certeza fue el mayor lujo de mi vida. Ya hacía casi una semana desde la última vez que miré mi móvil. Estaba apagado, guardado en el cajón de la cómoda, como un pedazo de un pasado que ya no me servía. Esa mañana me desperté con el sonido de las olas más fuerte de lo normal. La ciudad estaba viva, gente caminando, riendo, viviendo, y yo, en medio de todo eso, sin deberle nada a nadie, bajé a desayunar. La mesa del salón de la posada ya tenía algunos huéspedes. Saludé con una sonrisa y me senté cerca de la ventana. Pedí pan con mantequilla, café negro y papaya en rodajas. Era simple, pero era mío.
elegido por mí, saboreado por mí. Después del café, caminé hasta la biblioteca. Pasé parte de la mañana ayudando a organizar donaciones, etiquetar libros nuevos y responder notas de lectores anónimos que dejaban mensajes de gratitud. Cada palabra que escribía era como una costura interna. Punto por punto me reconstruía. Al final de la jornada, Xochitl, esa misma chica que me acogió desde el primer día, me llamó aparte. «Doña Sofía, disculpe que me meta, pero hay alguien llamando aquí desde hace 2 días preguntando si usted frecuenta nuestro espacio. Me dijo que es su hija, Esmeralda». Xochitl me miró con cuidado, como quien entrega un secreto. «¿Quiere que le diga algo?» Respiré hondo. «Diga que estoy bien y que ahora solo atiendo en persona a quien me trata con respeto». Ella sonrió. «Puede dejarlo». Volví a la posada con pasos más firmes. Aquello me confirmó lo que ya sentía. La ausencia también habla, y a veces habla más alto que el grito. Hasta entonces, ella creía que era solo un susto, un gesto momentáneo, algo pasajero, como siempre fui. Pero cuando el silencio perdura, empieza a doler, porque obliga al otro a escucharse a sí mismo. Y Esmeralda, quizás por primera vez, estaba teniendo que escucharse a sí misma. Esa noche decidí encender el móvil solo para ver. Lo encendí, esperé a que el sistema cargara. Una lluvia de notificaciones invadió la pantalla. Mensajes de texto, audios, llamadas perdidas, algunas de Ricardo incluso. Escuché solo el último audio de ella, por curiosidad. La voz era temblorosa. «Mamá, estoy preocupada. Desapareciste. El banco dice que bloqueaste todo y no sé ni por dónde empezar a resolver. Por favor, llámame». Ya entendí que me equivoqué, ¿vale? Pero por el amor de Dios, no me dejes así en la oscuridad. Dime dónde estás. Dime si estás viva. Dime que no me odias. Apreté el botón y apagué el audio. No era odio, nunca lo fue. Pero tampoco era amor lo que ella me daba. Era conveniencia, presencia útil, cariño medido. Y eso también enferma. Podría haber respondido. Podría haber aliviado su sufrimiento con una línea, una frase corta. «Estoy bien». Pero ¿por qué sería mi papel calmar a quien me hirió y siguió adelante como si yo fuera desechable? Esa noche, en lugar de responder, fui a la playa. Era viernes. El paseo marítimo estaba lleno, pero encontré un espacio tranquilo en un rincón de la arena. Me quité las sandalias, hundí los pies y me quedé allí. El mar venía, tocaba, retrocedía, como la vida, como los afectos, como las personas. Sentí ganas de bailar, no con el cuerpo, sino con el alma. Esa sensación de ligereza que solo llega cuando una finalmente entiende que no necesita probar nada más. Y fue en ese exacto momento cuando una señora se sentó a mi lado. Era doña Graciela, aquella misma con quien conversé días atrás. «Pensé que te volvería a ver por aquí», dijo con voz tranquila. «Y yo pensé que ya no querría volver a casa», respondí sin quitar los ojos del mar. Ella sonrió. «Entonces usted lo descubrió, ¿verdad?» «¿Descubrió qué?» «Que a veces uno necesita desaparecer para encontrarse y luego no volver. Al menos no al mismo lugar, ni con el mismo papel». Nos quedamos en silencio por un tiempo. Un silencio bueno, de entendimiento. Antes de levantarse, me tocó el hombro y dijo: «Cuando alguien pregunta por ti con desesperación, es porque se dio cuenta de que perdió, pero no siempre merece volver a encontrar». Volví a la posada con esa frase danzando en mi cabeza. Cogí mi cuaderno, escribí una página más. Ella me está buscando, pero no por mí. Por aquello que yo resolvía, por aquello que yo pagaba, por aquello que yo silenciaba. Pero ahora soy solo Sofía, y esa versión, hija, ya no está a la venta. Cerré el cuaderno, apagué el móvil de nuevo y dormí con el ruido del mar batiendo afuera. Ya no era dolor, era despedida de una vida que ya no me servía y de una mujer que ahora sabía exactamente lo que merecía. El teléfono de la recepción sonó justo después del café. Era para mí.
dulce, siempre discreta, se acercó a la mesa y dijo en voz baja: «Doña Sofía, es del banco. Dijeron que usted pidió que le avisaran cuando los documentos estuvieran listos». Asentí, cogí mi bolso, agradecí y caminé hasta la recepción. Contesté con calma: «Buenos días, aquí es Sofía». Del otro lado, una voz formal: «Doña Sofía, todo en orden por aquí. Los documentos fueron firmados digitalmente y ya están en trámite. ¿Desea continuar con la retirada de las tarjetas vinculadas y con la solicitud de venta del inmueble?». Cerré los ojos por un segundo, respiré hondo y respondí: «Sí, quiero continuar con todo y con urgencia». El hombre confirmó, agradeció y colgó. La conversación duró menos de 2 minutos, pero cambió años de mi vida. Porque en ese momento estaba cortando los últimos hilos que me ataban a una historia mal contada. La casa donde viví con mi hija, aquella donde me encajaron en un cuartito trasero, donde me pedían silencio cuando venía su novio, donde mi presencia era tolerada, pero nunca celebrada. Esa casa era mía, estaba a mi nombre. Fue con mi dinero que ella logró reformar. Fue con mi firma que ella obtuvo crédito después del divorcio. Lo di todo de mí, pensando que el amor se pagaba con esfuerzo, pero el amor no se paga. El amor se intercambia. Y lo que ella me daba a cambio eran migajas. Entonces decidí vender, porque una casa donde tienes que andar con la cabeza baja no es un hogar, es un depósito. Y yo no nací para ser una cosa guardada. Volví a la habitación y cogí mis documentos. Revisé todo. No había arrepentimiento, solo una firmeza silenciosa que nunca había sentido antes. No era venganza, era justicia personal, era dignidad en forma de escritura. Esa tarde fui a una inmobiliaria, una de esas con olor a pintura nueva, aire acondicionado demasiado frío y dependientes sonrientes. Me presenté, expliqué la situación, mostré la matrícula del inmueble y pedí total discreción en el proceso. Quiero discreción y agilidad. No quiero que mi hija se entere antes de tiempo. Esto es una decisión mía. El corredor me miró con una mezcla de respeto y asombro, como si estuviera frente a alguien que acababa de despertar de un sueño de décadas. Firmamos los papeles. Él se comprometió a avisarme en cuanto hubiera una propuesta. Y allí, en esa incómoda silla de cuero, entendí que estaba comprando de nuevo algo mucho más grande que ese inmueble, mi libertad. Salí de la inmobiliaria y fui directamente a la papelería. Compré sobres, papel de carta y una carpeta nueva. Quería guardar cada documento, cada comprobante con celo, porque la mujer que un día solo guardaba cuentas, ahora guardaba elecciones. Por la noche, me senté en el balcón de la posada con una taza de té y el mar susurrando al fondo. Pensé en cómo toda mi vida me habían enseñado que una madre perdona todo, que una madre siempre vuelve, que una madre no mide esfuerzos. Pero ¿sabes lo que nunca me dijeron? Que una madre también se cansa, que una madre también tiene límites, que una madre también puede irse, no con odio, sino con madurez, con amor propio, con la conciencia de que si continúa, se deshará por completo. A la mañana siguiente, el móvil sonó. Era Esmeralda. No contesté. Volvió a sonar. Esta vez, un número diferente. Contesté. Del otro lado, una voz tensa. «Mamá, soy yo. Por favor, no cuelgues». Me quedé en silencio. Ella continuó. «El banco avisó que la casa ha sido puesta a la venta. ¿De verdad vas a hacer eso?». Hablé con calma. «Sí». «Pero esa es mi casa». «No, Esmeralda. Esa siempre fue mi casa. Tú solo vivías en ella, y te olvidaste de eso cuando empezaste a tratarme como una huésped». Del otro lado de la línea, silencio. «Mamá, yo no entiendo por qué estás haciendo esto ahora. ¿Por qué de esta manera?». «Porque ahora tengo tiempo, tengo fuerza y tengo paz». Y una mujer en paz toma decisiones que una mujer cansada nunca podría. Ella quiso argumentar, dijo que no sabía, que no se dio cuenta, que todo fue demasiado rápido. Yo escuché,
pero no me retracté. Esmeralda, te quiero, eso nunca cambiará, pero ya no voy a vivir contigo. Ya no voy a servir de telón de fondo para tus decisiones y, sobre todo, ya no voy a volver a caber en espacios apretados solo para no molestar. Y colgué, sin escándalo, sin rabia, solo con certeza. Cerré los ojos y dejé que el teléfono se resbalara de mi mano hasta la cama. Miré el techo y me sentí ligera, no porque hubiera ganado, sino porque finalmente ya no me estaba perdiendo a mí misma. Al final del día, volví a la biblioteca. Ayudé con las etiquetas, tomé café con galletas caseras, recibí un abrazo de Xochitl. «Hay algo diferente en usted hoy». Ella comentó: «Sí, lo hay. Tengo menos equipaje y más Sofía». Esa noche no escribí en el cuaderno. Hice algo mejor. Me quedé en silencio conmigo misma y escuché. Y lo que escuché fue hermoso. Un corazón que volvió a latir a su propio ritmo. Ella apareció al final de la tarde. Yo estaba sentada en el balcón de la posada, tomando té de manzanilla, observando los edificios dorados por el atardecer. La ciudad entera parecía cubierta por una luz cálida, casi mansa. Y en medio de esa calma vino ella. Esmeralda se detuvo al otro lado de la calle, me vio y dudó. Llevaba el pelo recogido, los ojos hinchados y un vestido que seguramente usaría en una de esas cenas elegantes con Ricardo. Pero en ese momento parecía pequeña, desubicada en su propia ropa, como si ni ella misma cabiera ya dentro del papel que eligió. Crucé mi mirada con la suya. No sonreí, no huí, solo esperé. Ella cruzó la calle con pasos cortos, se detuvo frente al balcón del lado de afuera. ¿Puedo subir? Asentí con un leve movimiento de cabeza. Minutos después, se acercaba despacio, mirando cada rincón de la posada como si ese lugar dijera cosas que ella nunca quiso oír. Se sentó en la silla a mi lado, sin pedirlo. El silencio llegó primero, luego ella. No vine a pelear. Seguí en silencio. Solo quería entender. ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué desapareciste así? Miré al frente, el mar aún visible entre los edificios, y solo entonces hablé. Porque me cansé de gritar a quien nunca me escuchaba. Ella bajó la cabeza. La voz salió más baja. Sé que me equivoqué, sé que fui injusta, pero mamá, usted no podía simplemente desaparecer. Yo contaba con usted. Giré lentamente el rostro y la encaré. Tú siempre contaste conmigo, pero nunca me preguntaste si podía, si quería, si estaba bien. Ella se calló. Continué. Me convertí en figurante en tu vida, Esmeralda. Era útil cuando necesitabas pagar algo, cuando faltaba compañía, cuando querías sentirte menos sola. Pero bastó que encontraras un nuevo escenario y yo me volví un exceso. Ella comenzó a llorar. No esos llantos desesperados, era un llanto contenido de vergüenza, de descubrimiento. Te extrañé, juro que te extrañé. Yo también te extrañé, pero extrañar no es lo mismo que saber valorar, y lo que extrañabas era a la sirvienta, no a la madre. Ella intentó argumentar, pero no tenía palabras. Cuando me dejaste en ese asilo, con una nota doblada en el bolsillo diciendo que era lo mejor para mí, no pensaste en mí. Pensaste en conveniencia, en imagen, en estatus. Yo era demasiado simple para tu nuevo mundo. Ella comenzó a mover la cabeza, negando, intentando borrar lo que ya estaba dicho. Sabes que no es verdad. Entonces, ¿por qué no me llevaste a Cancún? ¿Por qué me escondiste? Ella no respondió, solo lloró, y en ese momento lo entendí. No había venido a reconquistarme, había venido a buscar absolución, alivio, perdón instantáneo por una culpa que aún no sabía llevar. Pero yo no estaba allí para aliviar a nadie. Esmeralda, te quiero, eso nunca va a cambiar. Pero ya no voy a vivir contigo. Ya no voy a servir de telón de fondo para tus decisiones y, sobre todo,
Ya no voy a volver a caber en espacios reducidos solo para no molestar. Ella intentó coger mi mano. Yo la retiré con calma. Estoy en paz por primera vez en mucho tiempo, y esa paz no la voy a cambiar por otro intento frustrado de encajar en tu mundo. Ella asintió, llorando en voz baja. La casa va a ser vendida, ya está en proceso. Vas a necesitar encontrar otro lugar para vivir. Y no, esto no es un castigo, es consecuencia de años de descuido, de años de silencio. Ella intentó respirar hondo, como quien se traga el orgullo. ¿Y qué quiere usted de mí ahora? La miré con firmeza. Nada. Ya no quiero nada. Si un día quieres venir a verme, serás bienvenida. Pero ven como hija, no como deudora, no como quien implora, sino como quien finalmente reconoce. Se levantó despacio, me miró a los ojos. No sé si puedo cambiarlo todo de golpe. Yo tampoco. Me tomó 67 años cambiar, pero ahora que cambié, no doy marcha atrás. Bajó las escaleras sin decir nada más. Me quedé allí, mirando el cielo, el día oscureciendo, y me di cuenta. Durante toda mi vida fui esperada, exigida, requerida. Ahora era escuchada. Y cuando una es escuchada de verdad, hasta el silencio empieza a tener voz. Hacía sol ese domingo, un sol cálido, dorado, que bañaba las aceras de Cancún como una bendición. Yo ya conocía esa luz, pero esa mañana parecía verme también a mí. La ciudad seguía su ritmo, niños corriendo por el malecón, ancianos charlando en la plaza, parejas tomando helados, y yo allí, en medio de todo, en paz conmigo, con lo que se quedó y con lo que decidí soltar. La posada ya era casi un hogar. La chica de la recepción ahora me llamaba solo Sofía, sin el doña que cargaba años de invisibilidad. Las empleadas me ofrecían galletas con té por la tarde y el señor del kiosco de la esquina ya sabía que yo prefería el agua de coco sin pajita. Pequeños detalles que durante tantos años nadie más notaba en mí. Volví a la biblioteca esa mañana. Era día de lectura pública. Me senté al fondo de la sala, escuchando a una joven universitaria recitar fragmentos de cartas antiguas encontradas en los archivos. Cartas de madres a hijos distantes, de hijos que nunca volvieron, de maridos que partieron, de mujeres que se quedaron. Aquellas palabras resonaban como susurros de todas las Sofías que ya existieron, las que fueron olvidadas, silenciadas, usadas, luego desechadas con una sonrisa cordial. Volví a casa con ganas de escribir también, pero no cartas para alguien, cartas para mí. Me senté en el balcón de la habitación y abrí mi cuaderno. En la primera página escribí con calma. No me fui, simplemente volví a mí. Y fue allí donde entendí la diferencia. No había huido, no había abandonado nada. Simplemente dejé de abandonarme a mí misma, y eso lo cambia todo. En los días siguientes, empecé a pensar en los próximos pasos. La posada era acogedora, pero temporal. Comencé a visitar pequeños apartamentos para alquilar. Quería algo solo mío. No necesitaba mucho. Una habitación con ventana, una cocina con espacio para mi tetera, una sala donde pudiera escuchar música sin auriculares. Encontré un estudio encantador, con piso de madera y vista lateral al mar. El alquiler cabía en mi bolsillo. La agente inmobiliaria me preguntó si quería hacer una oferta. Sonreí. No, quiero firmar directamente. Este lugar me eligió. Mientras se organizaba el papeleo, compraba pequeñas cosas. Una colcha nueva, un jarrón con flores artificiales, de esas que no se marchitan con el tiempo, un portarretratos vacío donde un día quizás pondría una foto mía sonriendo. La venta de la casa se concretó 2 días después. El valor fue depositado directamente en mi cuenta. Cuando entré en la aplicación del banco y vi el extracto, no sentí poder, sentí alivio. Porque ese dinero era más que cifras, era simbólico. Era la prueba de que podía empezar de nuevo sin tener que suplicar por espacio. Le envié un mensaje a Esmeralda, corto, sincero. La venta ha finalizado. La inmobiliaria se pondrá en contacto.
Espero que encuentres tu camino. El mío ya lo encontré. Ella respondió el mismo día. Entendido. Aunque no esté de acuerdo con todo, lo acepto y espero que algún día me permitas visitarte. No respondí. Porque algunas cosas necesitan descansar en el tiempo. Si el día llega, que sea natural, sin exigencias, sin disculpas, sin urgencia. En la primera noche en mi nuevo hogar puse música bajita, encendí una vela perfumada e hice pasta con ajo y aceite de oliva. Me senté sola a la mesa y celebré. Celebré el silencio que no pesaba. Celebré la luz que no deslumbraba. Celebré la libertad que no exigía público. Después de cenar, salí al balcón. La brisa era suave, el cielo ya oscuro, con estrellas asomándose entre los edificios. Cerré los ojos por un momento y escuché mi propia respiración, tranquila, constante. Y allí, con las manos apoyadas en el pretil y los pies descalzos sobre el suelo de cerámica fría, lo supe. Gané. No porque lo recuperé todo, sino porque me devolví a mí misma aquello que nunca debía haber entregado. Mi tiempo, mi valor, mi espacio. Aquí vive una mujer que ya no se disculpa por existir. Al día siguiente, fui a la papelería de abajo. Mandé imprimir una frase en una hoja bonita, con un marco sencillo. Aquí vive una mujer que ya no se disculpa por existir. Pedí que la colgaran en la entrada del apartamento. Todo el que entre, aunque sea solo yo, la leerá y la recordará. Porque durante mucho tiempo fui solo una presencia funcional en la vida de los demás. Hoy soy una presencia completa en mi propia vida. Y eso basta. Si la historia de Sofía resonó en ti, o si ya has vivido algo parecido, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar y dar fuerza a otras personas que también buscan su propia voz y espacio. Y no olvides suscribirte al canal para más relatos inspiradores. Deja tu like y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de valor y redescubrimiento.